Muy bien, lo dijimos en el inicio, hoy es un día muy especial para la Universidad Nacional de San Juan, en realidad para la Universidad Nacional de todo el país, para todos los universitarios se celebran los 70 años de gratuidad y justamente queríamos hacer una referencia, un análisis y hemos invitado y tan amablemente aceptado al licenciado Oscar Rivero, que es docente de esta Casa de Altos Estudios, también politólogo, pero bueno, sobre todo muy comprometido con la universidad pública y gratuita. Muchas gracias, licenciado, por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, 70 años no es poco, ¿no? Y sobre todo, digamos, teniendo en cuenta los tiempos en los que nos ha atravesado o nos ha tocado atravesar en estos últimos tiempos justamente en relación a la universidad o a la educación pública. Exactamente. El 22 de noviembre de 1949 se sancionó por primera vez en la Argentina un decreto del Poder Ejecutivo Nacional primero, que fue el 23.773, en razón de lo cual se estableció la gratuidad para los estudiantes de la universidad. Hasta ese momento la universidad era arancelada, por lo tanto, solamente aquellas familias que disponían de un determinado nivel de recursos e ingresos podían enviar sus hijos a la universidad. En tanto que a partir de entonces el gobierno popular de Juan Domingo Perón posibilitó que fueran todos los hijos de los trabajadores que quisieran estudiar a acceder a los estudios superiores, porque recordemos que en el caso de Argentina la primer política social universal fue la educación, pero educación primaria, claro, con la ley 1420 en el siglo XIX, en la década de los 80, de 1880, digamos. En tanto que recién en 1949 se sancionó la educación gratuita de estudios superiores. Y luego, posteriormente, fue sancionada una legislación y finalmente también se modificó ya la legislación orgánica de las universidades en 1954. La verdad que un derecho que generó inclusión, que generó que los hijos de los trabajadores pudieran llegar a la universidad, algo para celebrar y que hasta el día de hoy, por suerte, podemos seguir usando este derecho, digamos. Exactamente, y eso ha sido a partir de muchísimas luchas también. Claro. Porque desde que fue derrocado el peronismo en 1955, como siempre, cuando han gobernado los gobiernos elitistas y propicios a modelos de ajuste o de reestructuración del Estado, antidistribucionistas, etcétera, han tendido a promover políticas de restricción del gasto público, entre los cuales principalmente empiezan con este discurso de decir, bueno, el Estado está subsidiando a la clase media, es injusto que hoy día, incluso escuchaba en una radio de San Juan a un periodista local que me resulta absolutamente aberrante, que diga que no hay nada gratuito, que en realidad los docentes cobramos un sueldo, que todo ese discurso de antigratuidad pública, claro, digamos. Obviamente que no es gratuito, se financia con recursos del Estado y los recursos del Estado los financia toda la sociedad, pero justamente porque es algo positivo, es algo bueno y es algo necesario, claro, porque eso hace a la igualdad social, hace a la igualdad de oportunidades, hace a la inclusión, y contribuye al desarrollo de la nación, porque el conocimiento luego se vuelca en producción, en ciencia, en técnica. Es una política, claro, puramente democratizadora, ¿no?, en relación a la educación. Es una inversión. Es una inversión, no es sí, sin duda. En los últimos años, sobre todo, digamos, en determinados periodos de la historia, pero digo, de los últimos tiempos, hay líneas políticas que se han implementado y que en algún momento hicieron dudar, digamos, esta posibilidad de continuar en una gratuidad en la educación superior. ¿Está fortalecida de manera concreta? ¿Es así la educación? ¿O, digamos, hay posibilidades a veces de temer? Los actores políticos, sociales y económicos que son antiestado, digamos, siempre van a propiciar el arancelamiento y van a propiciar, digamos, la desfinanciación del sistema público de educación y van a promover políticas de mercado, privatización de la educación, privatización de la salud, privatización de los servicios sociales, etcétera. Eso ya sabemos que es una puja, es una tensión. En este mismo momento estamos
En el caso concreto, asistiendo a lo que está viviendo Chile, pasa por ahí, porque la universidad pública es arancelada y las masas de estudiantes y la población ha salido a la calle en contra de su gobierno por esa misma razón. Y acá en la Argentina, desde siempre, ha habido provocación por parte de los gobiernos neoliberales de restringir los presupuestos estatales. Lo que pasa es que hay conciencia social y hay una lucha organizada en contra de esas políticas. De no ser así, le aseguro que ya hubieran instrumentado nuevamente el arancelamiento. Bueno, con lo que vos decías, no es solamente el arancelamiento, sino la toma de decisiones y las decisiones políticas, como por ejemplo un recorte de un presupuesto universitario. No estamos hablando de un arancelamiento explícito, pero sí es un poco implícito. Claro, indirectamente provoca una restricción de la oportunidad al reducir los presupuestos. Yo cuando estudié estaba arancelada la universidad, en la época de la dictadura militar. Claro. No, Se impuso un arancelamiento, teníamos una chequera y empezó con el pretexto de que era para pagar, digamos, la rotura de los vidrios, se había hecho en Córdoba, etcétera, y bueno, a partir de ahí empezó una escalada. En el caso, por ejemplo, de Chile, una matrícula de posgrado son $10.000, para que usted más o menos saque una cuenta. Sí. No, la verdad que, bueno, son hechos, gracias, digamos, que no podemos tener, que no tenemos, digamos, de los cuales estamos todavía alejados, por suerte. Sin embargo, digamos, es verdad que en determinados momentos se llega nuevamente, digamos, a dudar si hay continuidad o no de la gratuidad de estudio. Pero bueno, no se ha dado. Entiendo también que es un punto para tener en cuenta las afectaciones económicas a nivel país. Digo, un estudiante puede tener la gratuidad, ¿no es cierto?, para estudiar, pero si no tiene el recurso para salir de su casa, para tener... Bueno, es que justamente fueron un golpe... Eso quería decirlo yo. Se decretó la gratuidad, pero también se instrumentaron políticas sociales, se instrumentaron becas para los estudiantes, comedores para los estudiantes, transporte subsidiado para los estudiantes, documentación, material bibliográfico, etc. O sea que, en realidad, ese decreto de la gratuidad estudiantil no solamente fue relativo al arancel para ingresar o la matrícula, o la cuota mensual, sino que directamente se subsidió en general los costos del proceso de estudiar y de asistir a la academia universitaria. Razón por la cual, cuando hablamos de educación superior gratuita, estamos pensando también en políticas de inclusión, y eso implica becas, implica fotocopias, implica un boleto a estudiantes subsidiado, comedores, para aquellos que, teniendo la vocación de estudiar, no se vean impedidos por razones económicas de hacerlo. Tal cual. Que en la actualidad por ahí sigue siendo una problemática, ¿no? Desde ya. Desde en estos últimos años. Bueno, fue un problema que el estudiante no tenía cómo llegar a la universidad, las fotocopias estaban muy caras. Entonces, por ahí también esto sigue siendo implícito, digamos, la forma para acceder también. Bueno, claro, por eso es que un modelo de inclusión tiene que ser integral, tiene que generar oportunidades de empleo, tiene que generar desarrollo económico y al mismo tiempo políticas sociales universales. Es así. Licenciado, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias.